presentar una nota que Atilio y Telma pudieron, por cuestiones de horario, estuvieron grabando hoy, muy interesante. Atilio, es una nota a Ermelinda Marcote, ¿no? Una analista internacional belga. Que es una especialista en estudios internacionales, en geopolítica, una mujer que ha sido consultada por las principales cadenas de televisión, desde RT, Telesur, Sputnik y muchas otras, y que ha tenido la deferencia de conversar largo con nosotros hoy. Por la diferencia horaria tuvimos que grabar la entrevista, así que sin más trámite vamos a escucharla. Tenemos ahora el gusto de estar conectados con Ermelinde Marcotte. Es una especialista en geopolítica, analista internacional. La habrán visto en muchos canales de televisión, Telesur, uno de ellos, y muchos otros. Ermelinde está en Bruselas, en Bélgica, y está observando muy bien el panorama internacional y sobre todo panorama europeo. Y la hemos llamado acá para nuestro programa para que nos hable un poco de, bueno, cómo está el tema este del rearme europeo, qué tan cierto es para los distintos países, cuál es la respuesta de la opinión pública, ¿en verdad están temiendo una invasión de Rusia? Bueno, te dejo todo librado a tu imaginación, así que te escuchamos y desde ya muchas gracias y felicitaciones por el muy buen castellano que tienes. Gracias. Bueno, creo que cuando hablamos del rearme europeo, primero hay que distinguir entre los países europeos y la Unión Europea. Esa es una primera cosa. Y el papel de la Unión Europea en lo que está pasando es muy importante porque la Unión Europea sería todo otro programa para explicarlo, pero la Unión Europea es una herramienta que ha sido creada al salir de la Segunda Guerra Mundial para básicamente que Europa obedezca a Estados Unidos. Es una herramienta construida por Estados Unidos en colaboración con Alemania, que es su aliado desde el principio del siglo XX, finales del siglo XIX. Entonces, la Unión Europea tiene un papel muy importante en el rearme europeo. Y no es por nada que tenemos en la cabeza de la Comisión Europea a Ursula von der Leyen, que es una alemana ex ministra de la Defensa y belicista y está terrible en contra de Rusia. Y tenemos después de Borrell, ahora tenemos a Kaja Kallas, que es la canciller, vamos a decir, de la Unión Europea, que viene de un país báltico que también es extremadamente rusófoba. Entonces, la Unión Europea está por todo en esta guerra en contra de Rusia y le está básicamente los acuerdos que se hicieron con Donald Trump en julio de este año fue nosotros, Unión Europea, vamos a entregarte millones de euros o de dólares, comprarte armas porque Europa importa el 80% de sus armas y el 60% se lo importa a Estados Unidos. Entonces va a ser para Estados Unidos fue una venta estratégica a largo plazo extraordinaria para el complejo militar industrial de Estados Unidos. Entonces la Unión Europea sirve para expandir todavía más el complejo industrial militar de Europa a cambio del famoso artículo 5 que está en el Tratado del Atlántico Norte y que dice que va a proteger a Europa de la amenaza rusa. Yo vivo a unos kilómetros de la OTAN y no me siento muy protegido por este artículo 5 porque yo puedo decir que nos pone más en peligro que cualquier cosa. Y de hecho, en Europa se pensó al salir de la Segunda Guerra Mundial, y era una propuesta, por ejemplo, por el presidente de Francia, Charles de Gaulle, decir, necesitamos una alianza europea que defiende la seguridad europea, porque la OTAN defiende los intereses de Estados Unidos. Entonces, en caso de una guerra contra Rusia, obviamente el teatro de guerra nunca será Estados Unidos, será Europa. Entonces nos pone a peligro nosotros, ¿no? Una preguntita, Armelín, para que me quede bien claro. ¿Fue Trump el que obligó a la Unión Europea a decir nos compran estas armas? ¿Y por qué valor fue el arreglo? 500.000 millones de euros, 750.000, como a veces ¿Tienes el número exacto?
Yo el número que tenía era 600, o sea, es que hay varios, sí, hay varias cifras. La que yo he visto era 600.000 millones de euros, yo creo, De o de euros. dólares, de euros. Pero esto es para la compra de la Unión Europea y además porque hay fondos europeos. Es que la Unión Europea que empezó como una unión político-comercial, se está volviendo y lo que la quieren transformar en una unión militar. Tiene hay cosas interesantes, pero lo hablaré después con este tema. Entonces, hay compras de armas por parte de la Unión Europea, un fondo que está dedicado. También la OTAN tiene sus propios fondos, porque no es que cada uno pone dinero y luego se compra. Esos fondos invierten en otros fondos, porque es siempre lo que tienen ellos, los neoliberales, ¿no? Vamos a hacer trabajar el dinero para tener más. Entonces, estos fondos van en otros fondos, y entonces tienes el fondo de la Unión Europea, tienes un fondo de la OTAN y las compras también de cada país, porque cuando Francia mandó, Francia no, pero cuando otros países mandaron F-16 a Ucrania, pues estaban felices en Estados Unidos porque sabía que venían otras compras de F-16 y que son compras nacionales en este caso también. Por ejemplo, en Bélgica acabamos de comprar, yo creo que 30 F-35, lo que no tiene ningún sentido comparado al tamaño del país, que somos una provincia de Argentina, ¿no? Si lo comparamos, ¿sí? Entonces, sí, la cifra que yo escuché es esta, pero por Claro. ejemplo, si tomamos el caso de Alemania, Alemania que tiene una legislación muy estricta y que es en la Constitución de no crear deuda. Hubo 2 cambios constitucionales estos últimos 2 años para aumentar el presupuesto del militar. Primero con Olaf Scholz, que hizo se endeudó de 100.000 millones de euros, y un segundo cambio constitucional para un préstamo sobre 10 años de 600.000 millones de dólares. Entonces, los gastos van. Y como tú decías, los países no gastan de manera igual. España tuvo una posición bastante diferente en la última cumbre de la OTAN, donde dijo nosotros no vamos a gastar 5%, pero a ver cómo pueden aguantar la presión de Estados Unidos a esto, ¿no? Entonces, esto es básicamente el panorama general. Y una cosa que es interesante es que no solamente estamos aumentando los gastos militares, pero también estamos cambiando a la vez lo que es la Unión Europea en el marco de esto, y también estamos cambiando eh, la frontera con Rusia, vamos a decir, de los países europeos. Entonces, primero, a lo que tiene que ver con lo que es la Unión Europea tiene 27 países y las decisiones en la Unión Europea, no para todo, pero generalmente se toman a la unanimidad. Y es todo el tema de Hungría y Eslovaquia, por ejemplo, que no quieren votar para las sanciones, en favor de las sanciones en contra de Rusia, pero son votos complicados porque no pueden hacerlo todo el tiempo y las relaciones intraeuropeas a veces tampoco lo permiten. Pero bueno, y funciona así. Todos los estados tienen que estar de acuerdo cuando se toman grandes decisiones. Y entonces, cambiar la Unión Europea como una unión no solamente económica y política, pero como una unión militar, viene también con cambios de federalizar a la Unión Europea. Es decir, que las decisiones ya no se tomen a la unanimidad, pero a la mayoría. Entonces, eso daría un poder aún más importante a las instancias europeas que, como yo lo decía, están dedicadas a obedecer a Estados Unidos. Entonces, eso va a quitar aún más la soberanía de los países europeos, que ya tienen muy poca, en términos de decisiones además, sobre temas tan importantes como la seguridad del continente, ¿no? Y esto... Si lo vemos desde el lado ruso, es muy preocupante porque obviamente ya que se acabó toda la diplomacia con Rusia, pero ahorita va a estar enfrente de una institución que está dedicada a hacer la guerra.
Otro tema también que podemos abordar es la capacidad que tienen los países europeos a hacer esta guerra, porque están sobreestimando mucho sus capacidades y subestimando mucho la capacidad de Rusia, pero eso es otro tema. Pero bueno, entonces yo decía, la Unión Europea se está transformando hacia una ente militar y donde los estados van a perder máxima soberanía para tomar decisiones en términos de seguridad, y al mismo tiempo se está votando dentro de la Comisión Europea y se están decidiendo, por ejemplo, lo que se llamó, se firmó el 5 de marzo de 2025, yo creo, lo que se llama un white paper sobre la defensa europea. Entonces, esto viene con una militarización de toda la frontera que tiene Europa con Rusia. Hay que entender que la expansión de la OTAN, la mitad de la expansión de la OTAN se hizo después de 1999, cuando ya había caído la URSS. Y entonces incrementó de manera extremadamente fuerte el número de kilómetros que tiene de frontera Rusia con la OTAN. Y al momento que se está militarizando esta frontera, vemos, por ejemplo, que los países bálticos, también Ucrania y Polonia, por ejemplo, salieron de la convención en contra de las minas antipersonal. Entonces, toda esa frontera se está militarizando con minas antipersonales. Hemos visto que están hablando de una cortina de hierro de drones, pero básicamente se votó se decidió con este white paper sobre la defensa europea, se decidió crear lo que se llama el East Shield, es decir, no solamente militarizar la frontera con Rusia, pero también enfocarse en puntos calientes donde saben que van a poder seguir agrediendo a Rusia, porque no sé si se dan cuenta los países europeos que la guerra en Ucrania ya se perdió por parte de la OTAN, y lo que están previendo son nuevos puntos calientes. Entonces, un punto muy caliente va a ser lo que se llama el corredor de Suwalski, que es el corredor que conecta Kaliningrad, que es este enclave ruso que está no tengo un mapa, pero cerca, o sea, al final de Polonia, vamos a decir. Y no, está separado de las Bálticas y está Polonia. Separado. Claro, Sí. Es un enclave que está separado del territorio continental de Rusia. Totalmente. Claro. Y entre Kaliningrad y Bielorrusia hay un corredor que Rusia quiere asegurar, que son 65 kilómetros de territorio de bosque, casi no vive nadie ahí. Y entonces se está militarizando este punto para impedir que Rusia pueda conectarse vía Bielorrusia a Kaliningrad. Y entonces esto es un punto donde van a tratar de crear un incidente para que explote una guerra ahí. Eso es uno de los puntos. Por ejemplo, para explicitar esto, Alemania creó militar desde el Tercer Reich en Lituania. Es una base de tanques que será casi totalmente acabada en un año por ahí, pero ya está presente en Lituania, y esta base está dedicada a controlar este corredor. Entonces, ese es uno de los puntos. Hemos visto la semana pasada las elecciones en Moldavia. Y el golpe que se hizo a Moldavia, ¿no? Porque podemos hablar de un golpe, ya que hubo fraude terrible en las elecciones presidenciales y también en el referéndum el año pasado para la adhesión de Moldavia a la Unión Europea. Entonces hubo elecciones parlamentarias hace poco y tenían varios objetivos este golpe, pero vamos a decir que uno de ellos tiene que ver con otra región donde hay rusófonos en Moldavia, que se llama, se me va, Transnistria, perdón. Transnistria, sí. Transnistria. Y en Transnistria es una región que pidió su autonomía y en un acuerdo de paz, no me acuerdo cuándo fue firmado, pero hay fuerzas garantes de paz rusas
son muy pocas tropas, entre 1.000 y 1.500 tropas, pero están pensando agredir estas tropas rusas para también crear un incidente para volver a hacer otro foco. También Moldavia es una región donde se creó, cuando, no sé si se acuerdan, pero hubo una huelga de los agricultores porque se entraban productos agrícolas de Ucrania a Europa de manera muy barata y entonces hubo esta huelga y lo que rompió la cadena de logística para la guerra en Ucrania. Entonces decidieron armar de manera muy rápida una autopista que iba, vamos a decir, de Grecia hasta Finlandia y un tramo se hizo de manera muy rápida en la frontera Moldavia. Rumania. Entonces es un territorio que se tiene que controlar y están activando las cosas ahí. Otro punto caliente. ¿Cómo? No, sigue y después tenemos unas preguntas. Y todavía hay dos puntos calientes que se están armando. Uno que es muy importante es que tiene que ver con toda la población rusoparlante que está en los países bálticos. Hay que entender que cuando cayó la URSS, muchos rusos que vivían en esos países bálticos no tuvieron la ciudadanía de Estonia y Letonia. Lituania es diferente, pero Estonia y Letonia. Estamos hablando de entre 8 y 12% de la población, no son marginales, o sea, son partes importantes de la población. O sea, que no tienen ciudadanía, no tienen pasaporte, es la Unión Europea que les da un pasaporte y son agredidos de manera muy, muy fuerte en esta región, a punto que hubo informes de derechos humanos, etcétera, para alertar sobre la situación. Y entonces se puede crear una cosa un poco similar a la que hubo en el Donbass, es decir, agredir a los rusófonos para obligar nacional defender a los rusos en el exterior. Entonces, ese es otro punto caliente y el último punto caliente es Finlandia, que adherió hace poco en la OTAN y que está metida de manera extremadamente fuerte en todos esos planes de agresión a Rusia en su frontera norte. Tiene una frontera enorme con Rusia, Finlandia. Entonces, esos son los puntos calientes y como cuando vimos todo el rollo las semanas pasadas con los drones, que un dron se pierde y se vuelve en un ataque ruso a Europa. Entonces estamos viendo que están buscando excusas y seguir con esto. Y solamente decir una última cosa, es que hubo un encuentro en Dinamarca, en Copenhague, ayer o anteayer, y Orbán alertó de los países europeos, y Orbán, el presidente de Hungría, alertó sobre el riesgo y él dijo que ya no era un riesgo, que era una certidumbre para él que los países europeos iban a entrar en guerra en contra de Rusia en 2027 al más tardar y probablemente en 2026. Entonces aquí tenemos el escenario. Bien, para quienes se incorporan recién a mirar el stream y el programa, nuestro programa, estamos hablando con Ermelinde Malcot, que es una especialista belga radicada en Bruselas, especialista en cuestiones geopolíticas. Tenemos varias preguntas, pero cedo a Telma primero, que puedas tú preguntar. Yo luego tengo otra pregunta para que Ermelinde me saque de mi ignorancia. Adelante. Bueno, gracias, extraordinario, Ermelinde. La verdad, este panorama que nos diste de rodeo de Rusia, ¿no? Bueno, la pregunta que yo te quería hacer se corre un poco de esto, pero entonces te voy a hacer dos. La que te iba a hacer tiene que ver con la población de Europa, con el europeo. Es decir, ¿qué le pasa al europeo con esto de que va a tener que poner más plata de sus impuestos en las guerras, en tal vez tener una situación bélica en su propio territorio? Es decir, el fantasma de la guerra, ¿cómo opera? Y cómo los medios tratan esto. Esa va a ser mi primera pregunta, después más tarde otra. Yo creo que aquí lo más importante es lo que los medios de comunicación hacen, y lo que hacen es un discurso belicista unánimo de todos los medios de comunicación de los grandes países europeos.
Entonces no hay ni un cuestionamiento sobre, primero, la necesidad de estar en una alianza como la OTAN, que nos pone más a peligro que otra cosa. Ninguna interrogación sobre la demanda que tiene Vladimir Putin, el presidente de Rusia, desde 2007 en esta conferencia de Múnich, cuando dijo, tenemos que discutir de la seguridad europea y tomar en cuenta nuestros intereses porque pertenecemos a este mismo continente. O sea que, y nunca nunca se da la palabra a los rusos, nunca, 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 nunca. Y entonces están activando, y el tema de los drones era el tema principal de los periódicos y de la radio, televisión, etcétera, en Europa esas últimas semanas, sin explicar que es normal que un dron se pierda o sin tampoco explicar todas las dudas que tenían los rusos, viendo que algunos drones habían sido traficados y que probablemente fueron enviados por la propia, Ucrania, ¿no? Entonces... Perdón que te interrumpa una pregunta. Medios como Le Monde, por ejemplo, que se supone que son progresistas o que ven las cosas desde otra perspectiva, no existen, no hay ningún otro medio entonces. No. Le Monde está rusófobo de una manera brutal. Putin lo presentan como el diablo, como alguien con quien no se puede hablar, que toda la culpa es Rusia, que nosotros solamente queremos democracia y diversidad en el continente frente a un diablo. O sea, es escalofriante como han perdido... o sea, el nivel de calidad de Le Monde o estos periódicos es muy, muy, muy baja. De hecho, yo prefiero leer al Financial Times o al New York Times o al Washington Post, que son mejores, la verdad, ya que no estamos hablando de medios muy, pero no. Entonces, eso es una primera cosa. Una segunda cosa es que los partidos políticos, estamos en una situación en la cual si un partido político habla en favor de sobre esta narrativa, ya sacaba la posibilidad para este partido de continuar tener espacio, por ejemplo, en los medios de comunicación. Entonces, incluso los partidos de izquierda, yo me acuerdo que fue muy sorprendida cuando empezó la operación especial en 2022, un partido en Bélgica que se llama el PTB, el Partido de los Trabajadores de Bélgica, que era un partido magnífico durante años, y en su portal web decía ¿por qué odiamos a Putin? Así respondieron, sin análisis, sin nada. O sea que todos los partidos, incluso progresistas, van por esta narrativa. Entonces, los sindicatos tampoco nunca se preocuparon de lo que implica. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en Bélgica tenemos una coalición de gobierno de derecha, extrema derecha, entonces se nos van a recortar o sea, ya la situación social se hace dramática, pero no solamente en Bélgica, en la mayoría de los países europeos, pero se cuestiona el gasto militar, pero no se cuestiona el belicismo en contra de Rusia. Entonces son como que si las dos discusiones fueran completamente desconectadas y todavía no existe una fuerza política. Y si vemos, por ejemplo, en España también el KKE tuvo posiciones dramáticas sobre la operación especial de Rusia. Entonces, muchos partidos políticos que esperábamos que estuvieran dando un poco el liderazgo a un discurso progresista que estuviera con voz, porque el KKE no es cualquier partido, es grande, pero no se hizo el trabajo, y tiene que ver con el peso enorme de los medios de comunicación acá. O sea, es absolutamente tabú. Yo en mi trabajo ni me atrevo a hablar de esto, porque sé que me podría costar mi puesto. O sea. Dime una cosa, ahora, ¿hay conciencia, un poco avanzando en lo que preguntaba Telma, de que si se libra una guerra contra Rusia se va a librar en el continente europeo, sobre todo en Europa occidental y Europa oriental? Digo, ¿cómo es que la gente puede querer una guerra sabiendo que ellos van a ser las primeras víctimas? Porque puede haber rápidamente una escalada
desde armas convencionales a armas nucleares tácticas, y eso produciría, digamos, una devastación en la población europea. Hay un estudio hecho por la Universidad de Brown en Estados Unidos que habla de no sé cuántos millones de muertos apenas en las primeras 3 horas de un intercambio de armas nucleares. La gente no sabe eso, nadie les informa, no se dan cuenta que no va a haber guerra en Nueva York y en San Francisco, pero la van a tener ustedes ahí en París, en Londres. Digo, no, no, la verdad te confieso, Hermelín, me resulta incomprensible. ¿Qué me dice de esto? Te tengo dos respuestas a esto. Primero, históricamente, si tomamos el caso de Bélgica, cuando instalaron los misiles nucleares en Bélgica de la OTAN, o sea, de Estados Unidos, eso pasó en finales de los años 80, hubo masivas manifestaciones en Bélgica en contra de esto, porque la gente era consciente de que tener armas nucleares para protegernos nos ponía más a peligro que cualquier cosa. Existe dentro de Europa, al salir desde la Segunda Guerra Mundial, cosas que se llaman las redes Stay Behind, es decir, que la OTAN activó redes de ex-nazi, ex-fascistas, bueno, toda una mierda de gente de extrema derecha, coordinada por la OTAN de manera totalmente encubierta, y estas redes estuvieron activas, y especialmente en Bélgica, cuando hubo esas manifestaciones gigantes en contra de las armas nucleares. Empezó en Bélgica lo que se llamó las matanzas del Brabant. El Brabant es una región de Bélgica. Entonces venían tipos armados con armas pesadas en los supermercados, disparaban en la gente, mataban a gente y se iban. Y eso duró como varios años. Había una matanza por aquí y por allá. Eso fue la respuesta a las manifestaciones en contra de la instalación de los misiles nucleares en Bélgica. Entonces, y eso está, hay una enorme investigación parlamentaria, no es teoría del complot, está documentado. Entonces, eso es una primera cosa. Cuando hubo voces para ir en contra de esto fue la respuesta. Ahora la propaganda ya funciona tan bien que ni siquiera necesitan la red Stay Behind, pero creo que marcó un punto en este momento. La segunda cosa tiene que ver, el segundo elemento de respuesta tiene que ver con algo que tal vez no se dan tanto cuenta desde América Latina, es la profunda división que existe en el continente europeo entre Europa occidental y Europa oriental. Los países europeos son países imperialistas, por una parte de ellos, situados en Europa occidental, y tienen esta postura imperialista en contra de Europa oriental. Lo que existe en América, como la doctrina Monroe de América para los americanos, y que entonces este tipo de doctrina existe, por ejemplo, Alemania la tiene y la llama Drang nach Osten, que quiere decir empuje hacia el este. Es decir, que Alemania considera que los países del este son suyos. Y si vemos, por ejemplo, y eso es un punto que hay que seguir, la inversión que hace Alemania en países en los cuales a mí me sorprendió cuando yo la vi, inversión en Eslovaquia, en Hungría, que son países que se oponen a Alemania, pero también en Polonia, en los países bálticos, etc. La producción industrial de Alemania se hace en Europa del Este, porque los sueldos se pagan allá mucho más bajo. Y una parte del complejo militar industrial de Alemania, como Rheinmetall, tiene su sede en Alemania, pero produce en Hungría. Hungría es uno de los grandes productores de armas para Alemania. Entonces, esta división hace que mucha gente aquí piensa que la futura carne de cañón europea no va a ser Europa occidental, pero van a ser los baltos, van a ser los rumanos, van a ser los moldavos, van a ser los polacos, y entonces esto es Europa. Permite aguantar este nivel de belicismo, porque una gran parte de la gente piensa que todavía no es algo que viene hacia ellos, viene hacia el este de Europa, y es otra cosa.
se equivocan Muy interesante. de lleno a lleno. Bueno, la verdad que tenemos ya, casi 28 minutos de entrevista, Hermelinde, la verdad que es fascinante lo que nos estás contando. Tenemos que terminar, te hago una preguntita. ¿Cómo ves la tentativa de rearme dentro de Estados Unidos? ¿Cómo se la ve desde Europa esta locura belicista que le ha agarrado a Trump ahora de empezar a desplazar sus naves hacia el sur del Caribe, hundir lanchas pequeñas que llevan 4 personas, que en la mayoría de los casos son pescadores que están incluso en aguas territoriales? ¿Cómo ves esta locura? Y el discurso, no sé si escuchaste el discurso del secretario de Defensa. Oh, Dios, yo me pellizcaba porque no puede ser que esté escuchando tantas estupideces, ¿verdad?, de parte del hombre que está a la cabeza del ejército más poderoso del mundo. ¿Cuál es tu visión desde Europa sobre ese rearme violento y muy reaccionario que está pensado en Estados Unidos? Pues yo creo que en el caso del Caribe, yo creo que hay que tener en cuenta Europa es un continente extremadamente racista y no le importa. No le va a importar. Tiene redes de solidaridad con Cuba, con Venezuela, ok, aquí sí, nosotros estamos ahí y hicimos manifestaciones, etcétera. Pero la gente de a pie en Europa ni se entera. Pero yo creo que en este discurso que dio Pete Hegseth, el ministro de Guerra, como ahora se llama, yo creo que hay 2 elementos que sí van a impactar. Porque a mí, o sea, hay que escucharlo, este discurso, les invito a todos, escúchenlo, y también el discurso de Trump, porque hay 2 elementos que fueron impresionantes. El primero es que dijo, ahora ya basta con el derecho internacional, con la Convención de Ginebra, que dijo básicamente, hagan todos los crímenes de guerra que necesitan para dar el máximo de letalidad al ejército estadounidense y la potencia máxima de Estados Unidos. Y aunque en el continente europeo hay mucho racismo, lo que sí hay es un movimiento para, vamos a decir, en contra del genocidio o en favor de la resistencia palestina. Hay un poco de todo, pero todo el mundo ve lo que está pasando en Gaza, y lo que dijo Pete Hegseth aquí fue: lo que pasa en Gaza va a ser nuestra doctrina militar y va a ser la norma. Y yo creo que eso sí va un poco a despertar a los europeos, a los ciudadanos, al pueblo europeo. Y la segunda cosa que digo Trump, y que a nosotros nos va a hablar mucho, digo, el ejército estadounidense se va a entrenar en nuestras propias ciudades. Ya no vamos a mandar la seguridad nacional, vamos a mandar el ejército en las ciudades. ¿Y cuáles ciudades? Donde hay negros, donde hay pobres, como Washington, como fue en California, los están mandando en Portland, lo van a mandar a Chicago, dijo. Entonces nosotros que tenemos represión muy violenta de nuestras manifestaciones aquí, bueno, en Argentina, también saben de lo que hablamos. Creo que todavía no estamos al nivel de Argentina, porque, bueno, no tenemos un tan loco como ustedes en el poder, aunque la Ursula von der Leyen es. Pero bueno, cuando a la vez tienes un discurso que dice Gaza va a ser la norma y vamos a mandar el ejército dentro de nuestras propias ciudades, yo creo que esto sí va a hablar a los europeos, porque nos va a dar la visión de lo que vamos a tener acá en poco tiempo, porque si Estados Unidos impulsa esto, nos va a venir acá, o sea, obviamente. Sí. Bueno, contra los demócratas también, ¿no? Contra los demócratas. Son todas ciudades demócratas. Ciudades demócratas. Bueno, sí, demócratas negras y pobres. Estos son los blancos. Bueno, Hermelinde, 1000 gracias, 1.000.000 de gracias. Hemos estado escuchando y teniendo un diálogo con Hermelinde Malcot desde Bélgica, que nos ha dado un panorama realmente muy completo y muy preocupante, muy preocupante, sobre lo que puede pasar en los próximos años. No estamos hablando de muchos, estamos hablando, tú decías, 26, 27, 28, y la verdad que, bueno, creo que va a ser necesario hacer muchos cambios en la política europea y la política de Estados Unidos, que está en manos de una persona que, yo me atrevo a decirlo, está dando los primeros signos de senilidad, de demencia senil. Porque la verdad,
Yo nunca recuerdo un discurso de un presidente de los Estados Unidos decir las cosas que dijo Trump y además los desvaríos. Hablar 2 veces de que la escalera mecánica no funciona, el teleprompter no funciona, o decir esta estupidez de que yo con ese dinero les habría hecho un edificio mucho mejor con pisos de mármol. Habla de un hombre que de repente pierde la onda y dice cualquier cosa. En esas manos estamos. Bueno, Hermelinde, seguramente te volveremos a molestar más adelante para la Radio de Con las mucho Madres y gusto. para el programa Diálogo Internacional. Ha sido un honor y un placer conversar contigo y muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado y me gusta mucho tener el tiempo de desarrollar, que ya es, cuando es un programa de Telesur muy corto, aquí podemos tener el tiempo de desarrollar los argumentos, ¿no? Entonces, Y me se gusta. comprendieron de esa manera muy bien. Bueno, muchas gracias y será hasta muy pronto, Hermelinde. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto. Adiós. Diálogo Internacional con Atilio Borón. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos,